párpados y una técnica distinta entre la MOS y no MOS. Y la no MOS es la que hago yo y vemos cómo la hago. Esa es una descripción muy informal de mi práctica. Ya sabemos cuándo sospechar un tumor maligno y sabemos que tenemos que analizar más o menos todo lo que sacamos del párpado inferior porque tenemos un riesgo del 2% de diagnóstico clínico equivocado también en manos de expertos. Y entonces tenemos que reconocer que aunque parezca muy maligna, muy fea esta lesión, es algo benigno, algo que es una queratosis inflamada y esto que parece muy tranquilo y casi nada es un tumor de la piel. Y entonces tenemos que reconocerlo y bueno, en pacientes que han tomado demasiado sol, como yo, y que bueno, aunque eso pertenece más a los pacientes con pelo rubio y ojo claro, pero no solo ellos, también en Italia, donde nosotros estamos como aquí, de pelo negro, la mayoría, pueden tener riesgo de basaliomas. Eso es lo que ocurre también en Italia y tenemos que sospechar en este paciente también. El tumor de los párpados, la mayoría son basaliomas, y eso vamos a fijarnos sobre este tema. Y bueno, la técnica de NOMOS, en teoría hay de distinta manera de hacerla. La primera es el examen al congelador, o sea, en el quirófano. Lo que sacamos lo enviamos al patólogo para que nos diga si hay infiltración residua de los márgenes. Y eso es como lo hacía yo, como he empezado haciéndolo, preparando el defecto y, bueno, dividiéndolo en sectores de manera que si tengo que ampliar el defecto, sé dónde en A, B, C, distintos sectores. Este es un caso como lo hacía antes, y el dibujo en el quirófano, el dibujo que va al patólogo para hablar de los sectores y eventual ampliamiento de la extirpación, el defecto cuando está corregido. Otro caso, otro distinto, solucionado de distinta manera y el resultado final. Pero lo que pasa con el examen al congelador, en mi experiencia, es que lleva muchísimo tiempo en el quirófano y porque tiene que, bueno, sacar el tumor, preparar el dibujo, enviarlo al patólogo, esperar que nos conteste y, bueno, eventualmente al ampliar la excisión, entonces lleva muchísimo tiempo y luego no puedo confiar con lo que me dice el patólogo sobre el examen al congelador. O sea, muchas veces lo que me decía que había o no había tumor residuo en los márgenes, en el examen final, definitivo, no había la misma respuesta. Entonces no podía confiar en este examen. Y lo que hago yo es diferente, es un poco más raro, pero depende también de la práctica que es distinta. Yo trabajo en 3 ciudades distintas, Génova, Torino y Milano. Y entonces trabajo con muchos patólogos distintos y tengo que bueno, estandarizar mi práctica, entonces depende enteramente de lo que hago yo y lo que voy a compartir con vosotros, con ustedes es eso. Yo hago una resección del tumor con los márgenes que creo que sean libres, lo que veo con mis ojos, con 1 milímetro de reborde alrededor de lo que me parece sano. Y luego saco 1 milímetro más alrededor de este tumor y entonces, bueno, envío distintos fragmentos de tejido para que sean examinados. Y luego reconstruyo el defecto en el mismo tiempo. Veo la paciente una semana después y veo lo que pasa con la respuesta del patólogo. Y si uno o más de los márgenes está infiltrado por el tumor, lo puedo ampliar la resección. Y bueno, en mi práctica tiene bastante sentido. Y voy a mostrar lo que con unos ejemplos. Esta paciente es muy frecuente ver pacientes jóvenes y con tumor del párpado inferior, como en este caso, y bueno, yo que lo haría, el dibujo intraoperatorio de preparación con los márgenes que parezcan clínicamente libres y luego voy a sacar unos márgenes de 1 milímetro en cada lado, por ejemplo, en este defecto que es rectangular, 3
exámenes. Bueno, al final habremos 4 exámenes por el patólogo distinto. El pedazo principal al que pido que me controle los márgenes de este y que averigüe que no haya más tumor también en el rebordes. 4 exámenes distintos. Eso como queda el defecto, siempre más largo, más grande de cómo era el tumor, mucho más, y muchas veces es espesor, de todo espesor del párpado, la reconstrucción del párpado, y eso es cuando veo a la paciente a una semana. A una semana ya veo que el párpado está en buena posición, bien reconstruido, y ahora leo la respuesta del patólogo. Y normalmente el pedazo principal ya me dice que no hay, en la mayoría de los casos no hay infiltración residua de los rebordes y también en los rebordes singulares no hay nada. Pero si hubiera algo en el examen, de un lado o del otro, tenemos ahora un párpado perfectamente reconstruido y tenemos bastante tejido para sacar mucho más. Podríamos hacer también en la consulta un ampliamiento bastante largo con un full thickness wedge excision o algo parecido. Entonces, no tenemos que hacer nada más de reconstrucciones largas. Entonces, adelanto un poco rápidamente, también en casos como en el canto medial, que es lo que veo muy frecuentemente, terminamos con defectos redondos, vamos a ponerlos como si fueran cuadrados y tenemos cuadrolados que examinar, que recortar y averiguar que no haya tumor residuo en ninguno de este reborde. Eventualmente vamos a ampliar la resección en cada lado donde hayan células de basalioma. ¿Sí? El resultado es eso. También en el recidiva, como en este caso, muy profunda, bueno, en este caso tenemos que hacer mucho más exámenes de todos los rebordes y también del fondo de la lesión, porque estamos casi como si fuera una exenteración parcial, porque estamos atrás del septo y casi en el saco lacrimal aquí. Bueno, esta paciente 10 años después está sin recurrencia. Unos ejemplos más, pasamos muy rápido y los rebordes que vamos a averiguar, el defecto queda bastante largo. Este es típico de mi práctica, quedar con defectos a todo espesor del párpado y tenemos que reconstruirlo de una manera o de la otra. Tengo bastante experiencia con eso y no tengo ningún miedo si hay el canal lagrimal infiltrado, lo vamos a sacar. Hay un tumor, tenemos que sacar el tumor. Entonces, márgenes oncológicamente libres es un concepto que es muy importante. La mayoría de los pacientes que yo trato tienen defecto a todo espesor del párpado inferior y del cantón medial. Entonces eso es el 90% de los tumores que hago yo en este paciente con AIDS. Y bueno, los sigo, los pacientes una vez que quiero que vengan a la consulta cada año para controlarles a lo largo de 6 años, para averiguar que no haya una recidiva. Es uno más, el defecto, los rebordes lateral e inferior. Normalmente inferiormente se ve muy bien donde se para el tumor, el defecto cómo queda, al final la reconstrucción de una manera o de la otra y los resultados que hago yo. Esta es una paciente particular porque es joven y con un basalioma infiltrante de la piel que yo veía que no había nada, pero 2 veces tuve que sacarle más. Es la única paciente que tuve que operarla 3 veces para ampliar la resección, para un basalioma infiltrante, hasta que no llegué a la piel sana. Este es el defecto y la reconstrucción al final del párpado inferior. Y un caso de párpado superior donde no se ve muchísimo, pero hay las cejas, las pestañas que están atrás, hacia arriba, y el basalioma del reborde del párpado superior, el defecto como queda con los bordes controlados, 5 años más tarde la paciente. Y es un caso de carcinoma de Merkel con márgenes de 5 milímetros sin cirugía de Mohs. Y bueno, esta es la reconstrucción con un lembito de Tenzel
y 5 años más tarde la paciente está perfecta sin recidivas. Bueno, basado en mi experiencia, no he visto ningún basalioma primario que recidivó, y a lo largo de más de 10 años. Puede ser que haya ocurrido, pero no que yo sepa. Seguramente saco más de lo que haga falta, porque lo más importante es quedar sin tumor y que no recurra. Bueno, si hubiera en mi práctica un cirujano de Mohs con quien trabajar en equipo, lo preferiría por muchas razones, pero al final he visto que, bueno, tengo experiencia en los Estados Unidos, siempre había la cirugía de Mohs y solía haber defectos mucho más largos de lo que pensaba que nunca podían quedar, y que yo no veo ahora tan grandes defectos porque los defectos los hago yo. Entonces creo que con mi técnica la reconstrucción sea bastante más pequeña. Y bueno, otro problema práctico que yo voy a comentarles. Tampoco confío en el examen al congelador, entonces tiene que ser definitivo. Rápido, en 2 días podemos dejar el defecto así a lo largo de 2 días y llevar el paciente en el quirófano para la reconstrucción en una segunda fase, pero a mí me gusta hacer todo al mismo tiempo. Y pocas veces tuve que operar a la paciente más que una vez para alargar los márgenes. Entonces, y cuando eso ocurra es muy sencillo hacerlo. Muy pocas ventajas para la cirugía de no Mohs, porque yo preferiría ver el defecto y que sea el patólogo a decirme no hay tumores más, y la responsabilidad de una posible recurrencia depende más del patólogo de Mohs, del cirujano de Mohs que por mi lado, pero las ventajas es que es más barato por los pacientes porque solo un cirujano que las cobra, es más rápida, lleva unos minutos para sacar el tumor y reconstruirlos, y bueno, y tengo buenísima porcentaje de recidiva, parecida a la cirugía de Mohs. Y la responsabilidad para una recidiva solo es mía, entonces paro solo cuando estoy seguro que en los rebordes no haya ningún tumor residuo, y tengo una experiencia con más reconstrucción a todo espesor. Muchas gracias.